¿De qué hablaríamos cuando hablamos en general de crédito? O sea, si nos vamos más arriba todavía de esa cosa específica. ¿De cuotas? ¿Cómo? ¿De cuotas? Sí, no al De una crédito. operación comercial, no sé, algo así, una relación Sí, en... pero más genérico. No sé, digo, esta Crédito, tarjeta no me genera crédito, este gobierno no me genera crédito. confianza Eh, puede ser. exacto, exacto. Confianza. Entonces, ¿por qué es importante tutelar el crédito dentro de una economía? Porque en realidad hace a la confianza pública, y cuando hablamos del crédito del consumo, estamos hablando de un consumo masivo. Entonces, a mí me interesa proteger eso, porque si ese crédito, esa confianza se ve afectada, eh, lo que se afecta directamente es la economía, en este caso la economía de un país. Si nosotros pensamos en el año 2001, ¿lo recuerdan ustedes qué pasaba en el 2001? La gran crisis de la Argentina en el 2001. Y una de las cosas que pasó fue el tema de, eh, digamos, del dinero que estaba en los bancos, que estaba dolarizado, digamos que era depósitos en dólares o ahorros en dólares y que fueron especificados. Claro, y vos, Leonardo, fuiste con tus dólares al banco pensando que era el mejor resguardo y además te iban a pagar un interés y vos creíste en ese banco. Sí, ¿Sí? Y ese banco, ¿qué te dijo después? No, no te voy a devolver dólares, te voy a devolver pesos y con esos pesos no te va a alcanzar para reponer los dólares que vos habías depositado. Entonces ahí, ¿qué pasó con el sistema bancario? Perdió crédito porque la gente que hizo sacó la plata de los bancos y la guardó en su casa porque prefirió tenerla en su casa, que se la roben con toda la inseguridad que significaba, que ponerla en el sistema bancario, porque eso afectó el crédito del sistema bancario, la credibilidad que la gente tenía en los bancos. Fíjense qué semejante impacto. Entonces, si nosotros pensamos en la importancia que tiene el crédito público, imagínense llevarlo, en este caso, al consumo, donde ya partimos de una base, de una relación, donde hay una disparidad entre una persona que es súper profesional en todo lo que hace, y especialmente en la preparación de ese crédito, y por el otro lado un consumidor. ¿Entiende? Sí, Entonces, bueno, yo te quería decir que sí, seguramente cuando preguntaste si se acuerdan qué pasó en el 2001, le agradezco a Leonardo que haya contestado, pero todo el resto debe haber estado cursando la primaria con el 2001. No nos lo quieren decir para ser respetuosos, pero me imagino que muchas de las que están acá deben haber tenido en el 2001, no sé si alguien se atreve a decirlo, 8 o 9 años. Por Ni eso, siquiera, profe, yo soy del 99. ahí está, durísimo, Dos durísimo el añitos. comentario. 2 añitos tenía Pablo. Mira, mira lo que está. Seguro lo han leído en la historia y lo han comprendido. pero a ver, lo han escuchado porque seguramente han escuchado despotricar a su papá o al abuelo que tenía plata, Claro, que ahí dice, está. un político dijo que depositó dólares, recibirá dólares y no lo recibieron. Claro. Por eso la pregunta tendría que haber sido, seguramente se los contaron sus padres, sus abuelos. Pero ellos eran muy chicos seguro. Así que gracias Leonardo y al resto por no decirnos que estábamos en blanco y negro. Bueno, lo continúa perfecto, Bueno, gracias. Leonardo me tiró un centro. Por eso, gracias, muchas gracias. Bueno, pero la idea era esa, era porque a veces si nosotros no sabemos qué es lo que qué es lo que el legislador quiere proteger, tampoco vamos a entender el porqué de ciertas y determinadas cuestiones, el porqué de una redacción tan extensa en este artículo, Eh, cuando el legislador pone tanto recelo en la redacción de algo porque quiere proteger mucho y a veces muchas veces no logra ese loable objetivo. Entonces decíamos, bueno, por qué tutelar al crédito? Porque para el consumidor es un impacto a futuro de sus ingresos. Y muchas veces el consumidor, que es una persona
que desconoce de todas estas consecuencias del crédito, que muchas veces soslaya que ese crédito lo puede atar a 5 o a 10 años, tiene, obviamente uno siempre es optimista, pero tiene por delante contingencias que le pueden hacer impactar su economía hogareña en base a hechos futuros, como por ejemplo, imagínense usted un consumidor que compraba un auto en el año 2019 y en el 2020, a mediados del 2020, se encontraba transitando, ¿sí?, una economía dentro de una pandemia, a lo mejor perdía su puesto de trabajo o veía mermados sus ingresos. O como lo vamos a ver también en el tema de los planes de ahorro, ¿sí?, que eran planes de ahorro atados a dólares o atados a cláusulas, ¿no es cierto?, que al valor del auto, y el valor del auto se disparó, pero los ingresos generalmente van atrás de ese aumento de bienes. Y también porque se dio un cambio en la economía de un consumo de élite, o sea, de muchos bienes que eran consumidos solo por una parte de la población, que pasó a masificarse. Hoy podemos hablar que la gran mayoría tiene, por ejemplo, teléfonos celulares, y esos teléfonos celulares tienen valores que necesariamente los tienen que pagar en cuotas. Me contaba, por ejemplo, fíjense ustedes, un cliente que tiene una gran empresa de librería, me contaba, dice, están pagando las 12 cuotas de los útiles escolares del año pasado que terminan este año calzadas con los útiles escolares que le tienen que comprar este año. Y fíjense el impacto que tiene a futuro de esos ingresos. O sea, le cubre, las 12 cuotas le cubre el año escolar del chico, y al año siguiente la cuota vence en febrero y en marzo tiene que volver a, a sacar un gasto que digamos sería básico, ¿no es cierto? Bueno, pero no voy a seguir más en la introducción. Bueno, y acá un poco lo iba a poner para que ustedes se den una idea, ¿qué sería ya bajando un poco al crédito al consumo? Un autor dice, es la operación que una persona física o jurídica, en ejercicio de su actividad o oficio, concede, se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de un pago aplazado, un préstamo, una apertura de crédito o cualquier otro medio de financiación para satisfacer necesidades personales o familiares al margen de su actividad empresarial o profesional. Y ahí ya nos vamos aproximando a qué hablamos cuando nos referimos a crédito al consumo. No sé, Vale, si querés agregar algo. Perfecto, Pablo. No, no, muy bien. Te dejo seguir. Bien. Entonces, habíamos dicho, ¿por qué tutelar al crédito al consumo? Porque en esta relación siempre tenemos una gran desigualdad. Tenemos contratos que son realizados bajo condiciones generales, obviamente siempre impuestas por el contratante más fuerte y soportadas por el contratante más débil, que en este caso es el consumidor. Puede suceder que cuando se contraten estas operaciones se concluyan dos contratos distintos. Por un lado, puede ser la persona que va a comprar un auto, eh, y acá lo que hay que destacar es que eh, en la conclusión de estos contratos, muchas veces la decisión del consumidor sobre la adquisición del bien ya estaba clara. El problema era un tema de financiación. Entonces, ha pasado que en casos como las automotrices, las mismas concesionarias, ¿sí?, consiguen ese crédito para que el consumidor compre el auto, perciben el auto con una suma de contado de un banco, y ahí aparecen dos contratos: el contrato de compraventa que hace la concesionaria y un contrato de financiación que aparece con una entidad financiera. Muchas veces ¿no?, han visto publicidades donde dice
sacá tu auto, tu moto en el acto con tu DNI. ¿Lo han visto? Bueno, el DNI es la condición necesaria que tiene el vendedor de la moto para darle los datos a la entidad de financiación, y entonces van a aparecer dos contratos distintos que obviamente están interconectados. Y otro problema también de tutelar al crédito, que esto es ya más profundo y de mucho más difícil solución, porque tiene que ver con no solo con la educación consumeril, sino también con la educación en sí, es el problema que causa el sobreendeudamiento facilitado por esa financiación, porque muchas veces la trampa del consumo es decir, bueno, en realidad eh, este auto vale 2 millones de pesos, pero por una simple cuota de 13.000 pesos puede ser tuyo. Pero después vamos a ver en esa clase que vamos a tener que en realidad todo eso lleva una unas pequeñas trampas en en la letra chica, eh, y que como bien le podría dar una amplia clase Valeria, el consumidor no es informado sobre esas partes contractuales. Digamos que hay una omisión, si se quiere decir, involuntaria o voluntaria de esas cláusulas que son más perjudiciales. Cuando un vendedor le vende un producto, le va a hablar siempre de todas las virtudes, y le va a decir que este auto acelera de 0 a 100 en 4 segundos, pero no le va a decir que ese auto para acelerar de 0 a 100 en 4 segundos consume 18 litros cada 100 kilómetros, porque ustedes después se van a querer matar. Entonces le va a dar de eso solo la virtud y no la contracara. No sé si hasta acá estamos bien, ¿hay alguna duda? Acabo de incorporar a una alumna que entró recién, la saludo y le pregunto si Albana, venimos exacto, bien. buen día, Albana. Sí, sí, Hola. sí, sí. Ah, Luana. No te preocupes que estoy grabando la clase, Albana, así que la primera parte Ah, no te la genial. Sí, perdiste. perdón, No, no me mandaba el internet. no, no, Eh, justamente por eso lo estoy haciendo, porque sé que hay muchos con problemas, muchas zonas que entonces las grabo para que nadie se las pierda. Así que bueno, adelante, Pablo. Vale, Gracias. gracias. No, por favor. Estamos hablando, Luana, estamos en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, sería la unidad 11, que habla de la tutela del crédito. Yo hice una introducción y ahora estamos viendo por qué tutelar al crédito, y ya vamos a llegar al... ¿Tenés alguna duda de lo que estuve diciendo? ¿O venimos bien? La verdad que me conecté recién, así que no entendí, pero no importa, después lo leo. Bueno, estamos hablando de por qué tutelar al crédito y por qué el crédito al consumo, y esa disparidad que hay en esa operación de venta que va atada con una financiación entre el vendedor, que en este caso es el proveedor, y el consumidor, ¿sí? Eh, Recién en esta placa hablábamos de la desigualdad que hay entre las dos partes, de la conclusión que son muchas veces de dos negocios, el negocio de la venta en sí, la principal, y la accesoria y la financiación, de la contratación mediante condiciones generales, las condiciones que trae el autoplan, ¿sí? Que son condiciones generales aplicables a todos los que quieren comprar un auto por un plan, y del sobreendeudamiento, que está facilitado por la financiación, porque hace 50 años atrás vos no tenías la posibilidad de comprar, si no fuera pagando el producto de contado o teniendo un importante crédito para que te financien, por ejemplo, la compra de un auto. Hoy un auto lo puede comprar cualquiera, ¿sí? En 82 cuotas, creo que el plazo máximo. Entonces eso hace que mucha gente se endeude, para tener un auto, para mostrarle, por ejemplo, acá en Casilda al vecino, cambió el auto, pero eso trae consecuencias e impacto a nivel familiar. Y acá entramos en el artículo en sí de las operaciones de venta de crédito,
que es el artículo 36, que, que para mí tiene una redacción que es muy amplia, tiene cosas muy importantes, pero una de las grandes falencias es, como dije antes, que en esa gran disparidad de fuerzas que hay entre el proveedor, que es un profesional, que está especializado en esto y todo el día está vendiendo su producto, con el consumidor, que muchas veces no tiene la capacidad de comprender eh, la operación de financiación que está realizando, las tasas de interés y el impacto que eso puede tener en su economía a futuro. Entonces, acá fíjense que dice: las operaciones financieras para consumo y las de crédito deberán consignarse de modo claro al consumidor usuario bajo pena de nulidad. Acá le pones ya una pena muy dura. La descripción del bien, objeto de la compra o contratación para los casos de adquisición de bienes, el precio al contado para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios, y el importe a desembolsar inicialmente de existir y el monto financiado. Les leo solamente eso, les pido que lo tengan a mano, así lo vamos viendo. ¿Cuáles son las modalidades de financiación? Tenemos que decir también que este artículo quedó atrasado porque la economía ya lo superó, pero bueno, es una foto que tenemos del legislador que nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a intervenir en ese contrato, y después vamos a ver las facultades que tiene el juez en el caso de que alguna de esas cláusulas, como vimos ahí, sea sancionada con una sanción tan dura como es la nulidad. Las modalidades de financiación serían dos, los que se plantea el artículo. Una sería un contrato de consumo con financiación propia a cargo del proveedor. Se celebra una venta a plazo con el vendedor. Esta era una vieja formalidad, y lo podían hacer aquellas empresas o proveedores que eran fuertes, y eran fuertes económicamente porque tenían la capacidad de financiar sus propios productos. Eh, ¿Qué pasaba con esto? Eh, el proveedor, que como dije era fuerte, no solo ganaba con el margen que tenía en su operación de compraventa, sino también él mismo ganaba con la financiación que le cobraba al comprador, al consumidor. Después, por distintas cuestiones de mercado, se empieza a complejizar eso, y aparece la modalidad que el consumidor, como dije antes, celebra dos contratos distintos. Uno, consumidor con proveedor, y otro de crédito con el prestamista, o si quieren llamémosle la entidad de financiación. Entonces acá aparecen dos contratos que antes de la aparición del Código Civil y Comercial, la doctrina empezó a crear la figura de lo que se llaman los contratos conexos, porque en realidad un contrato está conectado al otro. Eso no fue sencillo, pero llevó un tiempo que doctrina y jurisprudencia tomaran en consideración que estos contratos están íntimamente vinculados. ¿Sí? No sé si venimos bien acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, bien, profe. Siempre me tocan las clases de las 7:30, 8 de la mañana, en la escuela secundaria también, así que la cabeza está mejor, está más despierta, pero a veces funciona un poco más ralentizada. Así que, pero la idea es que se entiendan, ¿no es cierto? Por eso le dije a los chicos que lo que no entiendan, lo que no comprendan, lo que no esté claro, lo que genere dudas, aunque parezca que van a preguntar una pavada, pregúntenlo, que lo vamos a aclarar. ¿Está? Perfecto. Sí, muy bien. Bien. ¿Se entiende hasta acá entonces?
¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí, seguimos. Bueno, y entonces aparece acá la figura de ese consentimiento informado, no sé si ya lo habrán visto en otras materias, está muy vigente en los contratos de medicina, ¿no? Eh, ese consentimiento que tiene que dar el paciente cuando se somete a una operación. Eh, y acá hablamos de consentimiento informado porque, como vieron ustedes, yo les leí la primera parte del artículo hasta el punto, hasta el inciso C, pero si alguno me ayuda, vamos a leer hasta el inciso H. ¿Algún voluntario? Sí, yo leo. El Bárbaro, inciso, gracias. de nada. El inciso D dice la tasa de interés efectiva anual. El inciso E, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total. F, el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses. G, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. Y H, los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere. Bien. ¿Y qué les parece con esta información que el legislador obliga a prestarle al consumidor? ¿Qué les parece? ¿Para qué le va a servir al consumidor? Y para que tengan claro lo que está firmando, o sea, el compromiso que está asumiendo, para que sepa Perfecto. que hay una deuda, digamos, va a haber una deuda mucho mayor de la que está inicialmente, digamos, firmando, con el tema de Claro, los intereses. claro, porque si, fíjense, si en el punto B nosotros le decimos al consumidor que el precio del contado de la heladera es 50.000 pesos, ¿sí? Y en el punto le decimos que el costo total financiero de la heladera, cuando la termine de pagar, va a ser 94.000 pesos, ese consumidor estaría en condiciones de pensar eh, que quizás le conviene pedirle prestado la plata al suegro o ir a otro lugar y conseguir el dinero, cancelar esa heladera en efectivo, ¿sí? Y tener una financiación por otro lado. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, se entiende. Sí. Si yo la heladera vale 50 y esa misma empresa, esa casa de electrodomésticos financiada, el total lo voy a terminar pagando en 36 meses, 94.000 pesos, y consigo 50.000 pesos en otro lugar y termino pagando 70.000 pesos en vez de 94, me va a convenir pedir la plata en otro lugar, ir a pagarla de contado, ¿sí? Y ahorrarme 24.000 pesos. Por eso muchas veces se dice que estas casas de electrodomésticos muchas veces son financieras encubiertas, porque en realidad prefieren, ¿sí? No solo ganar con el precio de la venta del producto, sino además con la financiación. Porque al consumidor le dicen, solo te cuesta, esta heladera te cuesta solo 3.500 pesos por mes. Sí, pero no dice cuánto le cuesta en forma total, cuántos son la tasa efectiva anual, cuánto es lo que efectivamente voy a pagar anualmente de interés. Entonces te dicen, bueno, la tasa efectiva anual es del 77%. Y a lo mejor la persona que es un poco instruida o entiende, dice, bueno, si yo tengo un 40% de inflación, ¿sí? Y mi reajuste de mi sueldo es de un 20% y me comprometo a pagar el 77%, hoy va a representar un porcentaje de mi sueldo, el año que viene va a representar más parte de mi sueldo y el otro año más todavía. ¿Se entiende? Y entonces ahí entronca con lo que habíamos hablado al principio del sobreendeudamiento, ¿sí? Y la importancia del crédito por el impacto que tiene a futuro. Exacto. Y te agrego algo más, Pablo, que es cuando a veces el consumidor
tomo un crédito para pagar para pagar ya otro préstamo que tenía, ¿no? Que es estas refinanciaciones que luego las mismas empresas vuelven a hacer para que, como se atrasó en los pagos, le refinancian, entonces a esa tasa de interés se le agrega otra más, y eso genera el espiral en el cual el consumidor, la consumidora, tiene muchísima dificultad de poder salir porque su ingreso, su patrimonio cada vez está más afectado y más debilitado. Ni que hablar ahora, además, con la crisis económica y sanitaria que estamos transitando, pero es muy importante lo que decís, Pablo, porque realmente ahí es donde está el primer síntoma del sobreendeudamiento, ¿no? Alguien que toma crédito en estas condiciones, ¿no? Que se abusa de la no bancarización que tienen, porque convengamos que esto en los bancos está mucho más regulado, está muchísimo más regulado, y ahora le tendríamos que sumar a quienes contratan o toman créditos a través de plataformas, ¿no? La famosa fintech y el Mercado Pago y demás, que hace adelantos y que las tasas son muy altas y no las informan tampoco, ¿no? Este es otro mecanismo. Muy bien. Claro, como bien dice Valeria, y lo habíamos hablado al principio de la clase, por eso es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de crédito, porque como dijo Leonardo, el crédito era la confianza que nosotros teníamos, pero resulta que ya ese consumidor se sobreendeudó en algo que quizá estaba muy al límite, no podía pagar, ahora ya no lo puede pagar, ¿sí? Y como dice Valeria, ahora quiere ir a buscar algún lugar donde le den una tasa, y esa misma persona, esa empresa que le tiene que dar el dinero, dice, no, yo te tengo figurando en la lista porque vos tenés esta financiación. Entonces, se le empiezan a cerrar los canales normales de financiación, ¿sí? Y tiene que recurrir a otros canales que son menos normales y que se abusan de esa situación, no solo de debilidad, sino ahora de necesidad, porque dice, yo te doy la plata, y como dice Valeria, ahora tiene que salir a buscar plata para pagar las últimas 12 cuotas de la ladera, y a ese 77% que pagaba de interés tiene que pagar ahora un 105, porque tiene que recurrir a alguien que le preste ese dinero que sí o sí necesita, porque la plata que tenía destinada para pagar la heladera la tuvo que usar para pagar la internación de la esposa con COVID, por ejemplo. Y eso es una incidencia de la pandemia, que es un hecho extraordinario, pero podría suceder que se quede sin trabajo o que tenga una enfermedad laboral y en vez de tener sus ingresos normales, tenga los ingresos garantizados. Por ejemplo, un camionero que no sale a trabajar, no cobra los adicionales por carga y descarga, kilómetros recorridos. O sea, en vez de ganar 120.000 pesos, pasa a ganar todos los meses 70.000 hasta que supere esa situación de enfermedad, ¿no es cierto? Son todas situaciones en que fíjese que lo que le estoy diciendo son todas totalmente normales y que pueden suceder. Entonces, en ese consentimiento se dice que toda esa información que trae el artículo sobre precios, forma de pago, gastos adicionales, el artículo H es importantísimo porque ahí habla de gastos extras, seguros y adicionales. Por ejemplo, qué sé yo, el traslado de la heladera a su casa. Si a lo mejor es a más, por ejemplo, yo soy de Casila y compro una heladera, tiene traslado dentro de Rosario, pero a Casila me cobran un adicional por cada kilómetro recorrido. Puede tener un seguro contratado de vida, porque si yo me muero y no pago la cuota de la heladera, entonces, pero me lo cargan a mí dentro de la cuota. Entonces, esa información, volvemos a los principios básicos de defensa del consumidor, tiene que ser, como dice todo el articulado de la Ley de Defensa del Consumidor, tiene que ser clara, gratuita, accesible y adecuada para la comprensión del consumidor. Y ahí tienen la referencia a los artículos 3, 4 y 37 a 39 que habló Valeria la clase anterior sobre cláusulas abusivas. Fíjense que la sanción es durísima porque el legislador dice la sanción es la nulidad del contrato, y el consumidor demanda esa nulidad, y después lo que va a hacer es integrar el contrato. No es que va a declarar automáticamente la nulidad, porque también le estaría causando un grave perjuicio al consumidor,
Pero sí lo que va a hacer es decir, bueno, yo voy a declarar nula esta cláusula porque no estuvo bien claro, no se le explicó el interés que se le iba a cobrar, y lo voy a integrar ese contrato con la interpretación que el juez que le va a dar. Eh, Acá volvemos a esa información, porque hay algunos autores, como por ejemplo Farina, que dice que esa información es precontractual, o sea, debe ser dada antes de la contratación, y después el artículo 36 habla de esa información con la misma, con el mismo consentimiento, con la formalización de ese contrato, está establecido en el artículo 36. Yo les vuelvo a insistir, con estos contratos se van a plantear los problemas de este tipo, con situaciones donde el consumidor ya está decidido a comprar el bien. Es más, está tan decidido, y el problema que tiene es que no tiene la plata, que muchas veces es muy difícil que esa persona esté en condiciones de informarse con libertad, intención y discernimiento al momento de un precontractual o al momento de la formalización del contrato. Si ustedes ven que les ha pasado a ustedes que decían, bueno, mira, me quiero comprar, no sé, esa cartera, o me quiero comprar ese electrodoméstico, esa moto, esa planchita para el pelo, lo que sea, y decían, la quiero, la quiero, la quiero, bueno, ¿y cuánto pagaste? No sé, me dijo la chica ahí que salía tantas cuotas y le di la tarjeta y lo pasé. De qué consentimiento informado, de qué información precontractual o contractual? Es muy difícil. Después, ¿sí? Cuando resulta que vos te dijeron tantas cuotas y resulta que te viene más de lo que te habían dicho, llamás por teléfono y te dice, sí, lo que pasa es que esa era la cuota pura de la planchita, pero después tiene si usted le dijimos que tiene 3 años de garantía, si se le cae, se rompe, la trae, le damos una nueva, bueno, pero ahí eso va atado a una póliza que te metieron dentro de esa venta, que obviamente le trasladan el riesgo a una compañía de seguros, ¿sí? Y estos temas eh, están todos actualizados. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya el comerciante, cuando yo estudiaba, incluso yo soy mucho más grande que Valeria, a nosotros nos decían que el empresario era quien arriesgaba su capital, y el lucro que obtenía era un beneficio por ese riesgo de ese capital. Hoy ya casi esa idea se ha diluido, porque el proveedor, cuando toma esa decisión, ¿sí? De poner esa tasa de interés al 77%, ya tiene valores actuariales de lo que son las progresiones de esos créditos. Entonces, no está arriesgando nada. Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, ¿qué puede pasar con un bien que yo venda en cuotas? Casi como el to be o no to be, el ser o no ser. Que me aumente el precio del producto. Sí, pero algo más básico, ¿qué podría pasar? Una contingencia, con el que tiene que pagar la cuota, Que no tenga plata. que no tenga plata. Entonces, ¿qué pasa si no tiene plata? Se endeuda. No la paga la cuota. Claro. Bien. O a lo mejor tiene la plata, pero la necesita para otra cosa que es prioritaria, y dice, bueno, la heladera ya la tengo, la dejo de pagar, que me la vengan a buscar. ¿Sí? Bien. Ese porcentaje de incobrabilidad ya está actuariado. O sea, el proveedor, cuando vende la heladera o cuando vende el auto, ya sabe que, por ejemplo, el 11,2% de los planes se van a trazar a partir de la segunda cuota.
Entonces yo voy a cargar en esa tasa de interés, que le voy a trasladar a todo, voy a cargar esa incobrabilidad de la otra persona. ¿Se entiende? Entonces yo no estoy arriesgando en ese negocio mi capital, sino lo que estoy haciendo es cargando a todos los otros, todos los cumplidores pagan también en su cuota de interés, pagan por los incumplidores. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces por ahí a veces usted dice, bueno, pero no le importa si no le va a pagar. Y ya está cargado en esa cuota de ese bien que yo voy a vender. Eh, ¿Qué pasa? Dice el artículo, ¿qué pasa si el proveedor, después del inciso H, el párrafo siguiente dice, a ver si alguno me ayuda con la lectura, Yo lo leo, profe. dale. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. Bien, fíjense, le da la potestad al consumidor que elija que él accione solicitando la nulidad parcial de esa cláusula o directamente la nulidad del contrato. ¿Sí? Entonces, faculta al consumidor para demandar la nulidad de una o más cláusulas y es el juez, acá ya se lo hemos dicho al doctor Ariza, en el Código Civil y Comercial del 2015, como en la redacción estuvo el doctor Lorenzetti, se ve una impronta importante de la facultad que tienen los jueces para intervenir y integrar, y morigerar, e interpretar muchos contratos. Entonces el legislador que hace se lo deja al juez. Entonces, el juez cuando integra, ¿sí? Saca, ¿sí? Parte de este contrato y trata de traer elementos de un contrato similar o algo que no desnaturalice lo que es la esencia de todo ese contrato. Y fíjense, en el párrafo siguiente es más duro todavía. Si alguien me ayuda con la lectura, Lo leo. dale. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina, vigente a la fecha de la celebración del contrato. Bien, fíjense, acá era un tema importantísimo, porque era el costo de ese dinero que me están adelantando, no me están dando la plata, pero me están dando una heladera que vale 50.000 pesos y me lo están cobrando. Entonces, ese costo es esa tasa de interés. ¿Sí? Pero resulta que si me decía la tasa de interés que tenía, yo no lo iba a suscribir. Entonces, el proveedor, muy pícaro, omitió poner la tasa de interés como le habían pedido acá en el inciso de la tasa de interés efectiva anual. Usted me dice que la cuota vale tanto, pero dígame, ¿cuánto es lo que yo estoy pagando de interés? Entonces dice, 120%. Entonces ustedes hablan con algún conocido que a lo mejor se entienda un poco más de economía y dice, che, me cobran 120% de interés, te va a decir una locura. Antes que eso te conviene ir a cualquier otro lugar a pedir ese dinero y, como les dije, comprarlo de contado. O buscar otra casa de electrodomésticos. Pero el codificador dice, bueno, si se omitió la tasa de interés, en vez de la tasa de interés que había propuesto el proveedor, que debía informar e incluir en el contrato, dice, se va a tomar la tasa pasiva anual que difunda el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina controla todas las entidades financieras y bancarias
y elabora una lista entre todas las tasas que pagan los bancos y todas las tasas que cobran los bancos, y elabora una lista de una tasa que se llama la tasa promedio, que es el promedio que se cobra en el mercado. Puede haber un banco a lo mejor que cobre 42 y el otro cobre 55, pero la tasa promedio es del 46%. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva? Creo que yo se lo había puesto acá. Acá está. La tasa pasiva es la tasa que el banco le paga a los clientes. Por ejemplo, si ustedes ponen plata y tienen plata en su caja de ahorro durante un mes, ¿sí?, sin moverla, el banco está obligado a pagarle una tasa de interés. ¿Sí? Esa es la tasa que el banco paga por ser pasiva, porque quiere decir que el banco recibe ese dinero. Y la tasa activa es la tasa que el banco te cobra cuando te presta el dinero. ¿Sí? Cuando el banco dice, bueno, vas a sacar un crédito, te doy dinero, o necesito plata en la cuenta corriente, no tengo plata, y el banco te dice, bueno, te adelanto para que vos emitas un cheque sin tener fondos, te adelanto, ¿sí?, ese dinero que vos no tenés, pero te voy a cobrar un interés. Ahí el banco trabaja activamente y cobra una tasa activa. ¿Cuál les parece que va a ser la tasa más alta y cuál va a ser la tasa más baja? La alta, la activa. Claro, la alta es la activa, porque el banco te está prestando la plata, te está cobrando. ¿Sí? Y la baja es cuando el banco te paga la tasa. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de la tasa de estas operaciones de consumo, siempre vamos a hablar de tasa activa, porque se supone que esta cadena de electrodomésticos me está dando esa plata. Pero si se olvida de poner, el legislador le dice, mirá que si te olvidas te voy a poner la tasa pasiva, que es una tasa que es mucho más baja. Para que ustedes tengan una idea, una tasa activa hoy en el mercado puede estar en el promedio del 60% y la tasa pasiva puede estar en el 18 o 20%. Así que imagínense la diferencia. ¿A ustedes qué les parece, a pesar de la buena voluntad del legislador, que el proveedor que hace un contrato que predispone, se va a olvidar en el contrato que le hace firmar al consumidor de incluir esa cláusula, esa tasa de interés? No, no se va a olvidar. Sí, no. Lo más probable es que esté impresa, o lo más probable es que diga toda la redacción y diga, le aplicará una tasa de tanto que esté vacío y eso haya que completarlo, pero lo va a colocar porque si no la sanción, ¿sí?, es terrible para el proveedor. ¿Sí? Bien. Y después, antes de entrar en la pauta de competencia, después quiero, si alguien me ayuda, a leer el otro párrafo que habla de lo que hablábamos de las operaciones conexas. Lo leo, profe. Dale, gracias, Luisina. Es el tercer párrafo, ¿no? Sí, La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que en carácter de entrega de contado, anticipo y gastos estuviera efectuado. bien. ¿Qué pasaba? Que antes iba a comprar el auto y le hacían pagar una cuota de depósito en garantía, pendiente de que él obtuviera ese crédito bancario, donde el banco lo que hacía era le pagaba a la concesionaria el valor del auto, la concesionaria se lo vendía a Luana Giacosa como si fuera de contado, pero Luana después quedaba atado con un crédito con el banco, ¿sí? Bien. Entonces,
en ese momento eran situaciones que se daban, que ahora se van superando por esta redacción. Dice, bueno, si usted le cobró alguna suma, entregó un anticipo, hubo gasto para la procuración de este crédito, etcétera, etcétera, cualquier cosa que se haya hecho, se haya abonado, y ese crédito fracasó, hay que devolverle la plata al consumidor. Ahora, ¿qué pasa? Ahora yo ya sé que el mismo vendedor de esa empresa sabe que si el comprador viene con el DNI, lo busca en el sistema financiero, como decíamos antes del crédito, y en el sistema financiero figura como una persona que tiene crédito, podría figurar, si no, como una persona que tuvo cuentas cerradas, tiene deuda, etcétera, no le van a vender, ¿no? Pero si figura en el sistema financiero con crédito, ¿sí? Le van a procurar ese crédito y le van a decir, mire, usted venga dentro de 3 días, que yo ya voy a tener todos los papeles firmados y usted se va a llevar el auto, que en realidad lo que el tipo quiere, lo que esa persona quiere es llevarse el auto. Eso es lo único que le interesa. Por eso les hablé antes que hablábamos de contratos conexos, porque un problema que se daba, que ahora ya está solucionado, era que, por ejemplo, a ver, para que ustedes entiendan, yo soy remisero, voy y cambio mi unidad en una concesionaria de Casilda. La concesionaria me pide el DNI, me lleva a un banco, ¿sí? Y el banco le paga el auto a la concesionaria. Y yo tengo el crédito con el banco. Ahora resulta que estoy usando el auto, ¿sí? El auto se rompe y la concesionaria no me da una solución, tampoco me lo da la empresa fabricante del auto, ¿sí? Pero el banco me sigue solicitando a mí que quiere cobrar todos los meses la cuota, porque es el contrato que yo tengo con el banco es un contrato distinto al de la venta del auto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? Uno ponía las excepciones que tenía en la compra del auto, decía, mire, la concesionaria y el fabricante del auto me arreglan el auto, entonces, como no me solucionan eso, yo soy remisero, no puedo generar ingresos, no le puedo pagar el crédito, no le voy a pagar el crédito, hasta que no me solucione. Y el banco iba a decir, bueno, yo no sé, ese es un contrato que usted tiene con ellos, yo no tengo nada que ver. Lo que yo hice acá y usted firmó que yo le di plata y que usted la usó, para comprar el auto. Y en realidad era una ficción, porque nunca le dieron a la persona la plata para ir a comprar el auto, sino que directamente el banco le transfirió a la cuenta de la concesionaria ese dinero. ¿Se entiende? Bien. Después dice, así le doy un poco de descanso a Luisina, que le agradezco. El Banco Central dice, adopta las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan en las operaciones a que refiere el presente artículo con lo indicado en la presente ley. Como hablamos de proveedores, pero también hablamos de operaciones de financiación y de crédito, ¿sí? Siempre, si hablamos de operaciones de financiación y crédito, estamos hablando de entidades financieras o entidades bancarias. Y esas entidades financieras o bancarias están reguladas en la Argentina por el Banco Central de la República Argentina, que el encargado, que debería ser el encargado, debería, de que se cumplan con esas reglamentaciones, ¿sí? Y acá vuelvo de nuevo al concepto inicial que le dije. ¿Por qué es tan importante entender que estamos hablando, en este caso, del crédito al consumidor, pero que estamos hablando del crédito, y por qué es tan importante tutelar el crédito? ¿Y por qué hay una entidad como el Banco Central que controla y regula las entidades bancarias y financieras? ¿Por qué? Porque esas entidades, el dinero de la población, de la ciudadanía. Entonces, si un banco el día de mañana, porque no tiene el control adecuado, cierra sus puertas y no devuelve el dinero a sus clientes, esa experiencia negativa afecta
a la credibilidad, a la confianza que tiene todo el sistema bancario argentino. Por eso yo les explicaba el ejemplo del 2001, ¿sí? De que ese cimbronazo que tuvo el sistema crediticio argentino, te pagó las consecuencias que aún hoy las seguimos pagando de la gente que no confía en ese sistema bancario. Entonces ustedes a veces dicen, bueno, pero ¿por qué hablan de la plata de los argentinos que están en el exterior, plata que hay en Uruguay o en Estados Unidos o en cuentas en Suiza? ¿Por qué esa cuestión del argentino de tener sus ahorros en dólares y por qué tenerlos fuera del país? Bueno, precisamente porque ya ha sufrido varios embates y porque el sistema bancario no le da la credibilidad que sí le dan otros sistemas. Entonces, ¿cuál es la credibilidad? Y una cuestión básica, que si yo fui y deposité pesos, me devuelvas pesos; si yo deposité dólares, me devuelva dólares; si yo necesito los dólares hoy, me los devuelva hoy, no me diga que me da un bono y me los va a dar recién en el 2034, porque en realidad yo esa plata la tenía ahorrada para comprarme un auto, para hacerme una casa, para estudiar en la facultad o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante tutelar el crédito. Y sobre las pautas de competencia, fíjense que esto ya es una cuestión que está superada, pero bueno, el artículo así lo dice en su parte final, que expresa que en el caso de que haya un conflicto relativo a este tipo de contratos, la competencia de los tribunales será elección del consumidor. Entonces el consumidor podrá recurrir ante el juez del consumo o del uso del bien, el juez del lugar de celebración del contrato, el juez del domicilio del consumidor, el del domicilio del demandado, o incluso el de la citada en garantía en el caso de que haya una compañía de seguros. Y en el caso de que el conflicto surja por parte del proveedor, el domicilio real del consumidor será la pauta de competencia y será nulo todo pacto en contrario. Una cuestión que me gustaría aclararle antes de finalizar, es que ¿se acuerdan cuando hablamos al principio de las dos modalidades de estas ventas? Una era la modalidad de venta que financiaba el propio proveedor, ¿sí? Que era fuerte, y muchas veces lo que se hacía era que el consumidor, por ejemplo, pagara en cuotas un auto, pero suscribiera un pagaré por el saldo de ese auto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? El proveedor lo que podía hacer, si tenía un apremio financiero, era llevar esos pagarés al banco, ¿sí? Y lo que se llama descontar esos documentos. El banco decía, bueno, yo tengo que cobrarle a Leonardo 100.000 pesos, ¿sí? En 12 cuotas, que es plata que no tengo, pero yo necesito ese dinero para comprar un auto nuevo y pagárselo al fabricante, qué sé yo, a Renault. Entonces iba al banco y le decía al banco, bueno, toma, te doy este pagaré que tiene Leonardo, ¿eh? Y el banco le decía, bueno, en vez de 100.000 pesos, como vos necesitas la plata ahora, yo en vez de 100.000 te voy a dar 90.000 pesos. Y le adelantaba los 90.000 pesos. ¿Sí? Leonardo, pensando que en realidad le estaba debiendo a la concesionaria, ya hoy ese pagaré se le debía a un banco y el día de mañana recibía una notificación del banco para que se presente a cancelar ese pagaré. Y muchas veces, como no estaba claro el domicilio, ¿qué pasaba? Que ese pagaré, que yo se lo había hecho firmar obviamente a Leonardo con el importe, pero no con los demás datos, esa empresa o esa entidad financiera bancaria que tenía ese pagaré lo completaba.
y decía, bueno, si la financiera es de Buenos Aires, aunque Leonardo sea de Rosario y compró el auto en Casilda, lo completaban con los datos de Capital Federal. Y resulta que Leonardo le llegaba una carta, porque no le había pagado la concesionaria, una carta de una financiera de Buenos Aires que no tenía ni idea quién era, diciéndole que debía un pagaré, ¿sí? Y que si no lo iban a ejecutar en Capital Federal. Bueno, esos documentos, ¿sí?, generaron toda una cuestión dentro del derecho del consumidor, porque hubo un gran conflicto entre dos cuestiones. No sé si ustedes ya dieron derecho comercial y títulos valores, o todavía no. Bueno, esos títulos valores, ese pagaré, ¿eh? Eh, tiene una autonomía y se puede ejecutar, ¿sí?, independientemente de la causa que motive el libramiento de ese pagaré. Entonces esa financiera decía, mira, yo tengo un pagaré de Leonardo de 100.000 pesos que me lo debe, ¿sí? Pero ¿y por qué se lo debe? Me lo debe porque es un pagaré que se libró y me lo dieron a mí como parte de pago, ¿sí? Pero por el otro lado estaba el contrato, que Leonardo tenía con la concesionaria, ¿sí? Y acá decíamos, bueno, pero tanto como consumidor o como proveedor, la pauta de competencia siempre va a ser el domicilio real del consumidor. Sí, estaba el pagaré por un lado y el contrato de consumidor por el otro, que se le aplicaban, por ejemplo, este famoso artículo 36. ¿Sí? Bueno, se generó un conflicto, ¿sí?, entre comercialistas que defendían el pagaré y consumeristas que defendían al consumidor, que afortunadamente se fue inclinando la balanza hacia el lado del consumidor, porque en realidad lo que ustedes están celebrando es un contrato de consumidor, y ese pagaré es un accesorio, una consecuencia de ese contrato de consumidor. Entonces, Leonardo, ¿sí?, podría ahora defenderse diciendo que, bueno, ese pagaré que me están reclamando de Buenos Aires, en realidad está vinculado con el auto que yo compré en Casilda, ¿sí?, y llevarlo a un juicio en la ciudad de Casilda bajo, ¿sí?, la tutela de la Ley de Defensa del Consumidor y no como si fuera un título comercial, un pagaré. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? Ahora, las empresas, ¿qué hacen para evitar un poco esto y complicarse la existencia con un juicio en Buenos Aires y otro en Casilda y otro en Salta y otro en Mendoza? Las empresas lo hacen mucho más fácil. En vez de ceder un título accesorio de esa obligación, lo que hacen es dicen, bueno, mira, Leonardo compró el auto, ¿sí?, o Luana compró la heladera, yo se la facturé, la heladera sale 90.000 pesos, me la tiene que pagar en cuota, y lo que hace el proveedor, lo que hace es ceder esa factura, porque dice, yo ya, la venta ya la hice, lo único que falta es que Luana me termine de pagar, es un problema que tengo financiero. Entonces hoy, esa empresa proveedora le cede esa factura a otras empresas que se llaman entidades financieras que se dedican a hacer contratos que se llaman de factoring. Ese contrato de factoring lo que hace es, esa empresa, esa entidad financiera le adelanta la plata, ¿sí?, y soporta la financiación. Ustedes dicen, bueno, pero a mí me va a cambiar algo. No, no le va a cambiar nada, porque ustedes van a seguir pagando con su tarjeta de débito o van a ir a la sucursal donde compraron la heladera a pagar la cuota, nada más que la empresa que le cobre esa cuota ya no es dueña de esa cuota, porque ya se la adelantaron, esa cuota se la va a depositar, la va a transferir a esta empresa que es la que le financió. Y un poco, bajo esa figura, rompen, ¿sí?, todo este conflicto que genera la figura del pagaré, ¿sí? Y le vuelvo a insistir de nuevo con lo mismo. Estas empresas de factoring dicen, bueno, mirá, vamos a poner el nombre y apellido, Musimundo. Musimundo me
me cede a mí todas las facturas que vende financiado. Pero Musimundo ya dice, bueno, yo quiero cobrar el 40% de interés por esta heladera, pero además cuando le vaya a ceder esa factura a la empresa de factoring me va a cobrar un 20%, o sea, le pongo el 40 mío más el 20 de la empresa de factoring, ¿sí? La tasa de interés que le voy a cobrar al consumidor es del 60%. ¿Sí? Bien, ahora, cobré, me doy vuelta, la empresa de factoring me adelanta la plata, ese 20% que me cobra incluye también la incobrabilidad, porque yo sé que de la heladera que vende Musimundo hay un 11% que no se cobran nunca más. Está incluido dentro de ese interés que yo le adelanto. ¿Se entiende? ¿Está? Y para finalizar, eh, como habíamos hablado al principio sobre el endeudamiento, yo creo que este tema de la tutela del crédito y el problema del crédito de consumo tiene que ver mucho con un tema de educación consumeril, pero también tiene que ver con un tema de educación, porque si nosotros somos capaces de razonar y de manejar valores y de manejar porcentajes, manejar tablas de intereses, tasas de intereses, y tenemos la información, estamos en condiciones de decidirlo. Ahora sí, muchas veces esas personas no están en condiciones porque no tienen el conocimiento, porque ignoran, ¿sí? Entre comillas, sanamente hablándolo, y tampoco quieren poner en evidencia su ignorancia. Entonces, firman y contratan, ¿sí? Y después a veces se meten en problemas que en realidad, por más que hayan brindado ese consentimiento informado está viciado porque hay un vicio de base que es la falta de capacidad de comprensión, ¿sí? del acto comercial que están realizando. A ver si quedaba algo más. En algunas leyes que se fueron dictando con posterioridad empezaron a aparecer este impacto y tratar de incidir en el tema de las tasas de interés. Por ejemplo, la ley de entidades financieras que regula las entidades financieras, cuenta con normas sobre organización, funcionamiento operatoria y control de aquellos que actúan o pueden actuar como agentes financieros de operatoria de consumo. Puede ser los autoplanes de los autos o pueden ser estas empresas financieras que se dedican al factoring, como les dije recién. Entonces se le aplican principio del consumidor sobre la publicidad, información, el control, que habíamos dicho que hace el Banco Central de la República Argentina, y los contratos, esos formularizados que están aprobados previamente por la autoridad de Contralor, en este caso el Banco Central de la República Argentina, sobre garantías y cosas que le hacen firmar a sus clientes. La ley de tarjeta de crédito también, que es la 25065, y se regula el sistema de tarjetas, y aporta también soluciones sobre la nulidad, las comisiones que cobran las tarjetas, los intereses y los derechos y deberes de las partes. Las tarjetas de crédito siempre han generado muchos problemas con las tasas de interés, porque las tasas de interés son elevadas, son muy elevadas, porque en realidad el negocio de la tarjeta de crédito es financiarte para que vos lo pagues en tu consumo, pero no financiarte después el consumo que vos deberías pagar al mes siguiente, ¿no es cierto? Entonces, un poco se justifican en el hecho de cobrar intereses más elevados de lo que se cobra en el sistema bancario financiero. Y la relación entre el emisor y su controversia entre el titular y el proveedor. Porque acá la tarjeta de crédito está la empresa que emite la tarjeta, que por ejemplo en este caso pongamos que es Visa, después está el emisor, que es el banco con el cual ustedes contratan, y el titular de esa tarjeta, que son ustedes. Hay una relación entre ustedes y el banco, ¿sí? Y entre el banco y la tarjeta. Y bueno, creo que ya estamos. Perfecto. Acá le Muy dejaba. bien esa.
Es todo amigos. No sé si lo van a conocer también a eso. That's all, folks. Eso es todo, como diría Chanchito, eso es todo, amigo. Claro, eso es todo Porque era amigos. tartamudo. Tal cual. Bueno, este es un Zoom que tendría que haber estado en blanco y negro por momentos, voy a decirlo. ¿Eh? Vamos a hacernos cargo. Pero vamos muy bien, la verdad que es un tema que, como les dije al principio, no solo de implicancia profesional a la hora de ejercer, se los puede también decir, además de Pablo, Lucía Aguilar, que trabaja al frente de una acción de consumidores, que todo el tiempo vivimos recibiendo de este tipo de reclamos, de este tipo de conflictos, en los cuales llegamos tarde, porque llegamos cuando el consumidor viene con su sueldo embargado, ¿m? Viene con un embargo que no sabe de dónde viene, no encontramos ni siquiera quién es el acreedor, chicos, para que tengan una idea. No saben ni por cuánto lo embargaron, porque las notificaciones se hacen generalmente en rebeldía, los juicios se inician y el consumidor y la consumidora no se enteran. Entonces, la verdad que es un problema que nos acecha desde hace mucho tiempo. Este artículo 36 viene a traer muchas herramientas, pero en la formación del consentimiento, en el momento previo. Como dice Pablo, esto no se da, esto no se presenta, y la verdad que instar un procedimiento pidiendo la nulidad, ¿sí?, de ese crédito también es muy costoso y muchas veces no sabemos ni ante quién interponer, ¿no es cierto?, ese tipo de acción judicial. Lo hemos preguntado mucho en el examen, es un tema que siempre recurrimos a él, no solo con la pauta de competencia, que muy bien se veía, sino también por la conexidad contractual que se da con otras operaciones de consumo, ¿no?, como es la compraventa. También por los temas donde se ve claramente inyectado el deber de información, otra proyección en la actividad de mañana que después les voy a dejar ahora los datos de acceso, porque no lo quise hacer para no confundir la de esta clase con la de mañana. Vamos a ver justamente los contratos de ahorro previo, que es otro contrato donde está dando vuelta el crédito al consumo, y donde vamos a ver cómo ese deber de información cobra vigencia y cómo se proyectan todas las normas que vimos en la primera parte de la materia, las distintas trataciones que se llevan adelante, ¿no? También vamos a ver un poquito de cláusulas abusivas. Acá también en materia de crédito al consumo hay cláusulas abusivas, hay intereses abusivos, hay posibilidades de morigerar las situaciones, pero les vuelvo a decir, generalmente estamos hablando de situaciones de mucha vulnerabilidad, de falta de educación y de falta de información. Tiene que ver un poco con la ausencia de políticas públicas. Tenemos muchas políticas públicas dando vuelta en materia de precios. Vieron que está la ley de góndolas, el tema de precios máximos. Bueno, también falta este tipo de control, lo que serían créditos máximos, si quieren decir, hasta cuánto se le puede prestar a un consumidor, bajo qué pautas, bajo qué intereses y sobre todo bajo qué modalidad. Convengamos que estas empresas de crédito fácil, de crédito inmediato, donde uno toma un crédito a sola firma, solo con DNI, sin tener un informe de veraz ni nada, detrás tienen toda esta problemática, y basta verlos donde se ubican. Vieron que siempre están cerca de las bocas de ANSES, ¿sí?, de lugares de terminales, donde justamente van a encontrar a esta clase de consumidores, con lo cual nada es casualidad, ¿sí?, es toda una causalidad. Más allá de que el pagaré sea un título incausado, también se ha avanzado, como decía Pablo, el pagaré de consumo, en justamente discutir la causa y poder integrarlo con la operación de consumo que se hagan. Hay en nuestro campus una videoclase, que justamente es una actividad que hicimos el año pasado, conjuntamente con Títulos Valores, con el doctor Marcelo Bedrocny, donde se analizan las posturas respecto al pagaré de consumo. Es muy interesante, es un poquito larga, pero si les interesa el tema o si lo van a preparar para rendir, van a tener muchísima información de las miradas que hay, ¿no? Bueno, siendo las 9:20, ¿sí?, los voy a dejar ya liberados de su momento de consumeril, de su momento de consumidores. Gracias, Pablo, muy buena tu clase. Después, si podés pasarme el PowerPoint, así yo dejo esta clase, además de grabada, con el material disponible que los chicos sé que les de utilidad, ¿sí? Bueno. Profe, la clase